días, bienvenidos un día más a estos tus 365 días con Dios, 365 devocionales que estarán transformando tu vida. Hoy quiero compartir con todos ustedes un texto de la Escritura que está en Hebreos 11, versos del 8 al 13. Vamos a ello. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En este texto que hemos leído, vemos que en el libro de Hebreos, este es el capítulo de oro de la fe, de los héroes de la fe. Pero fíjate que, llegado a un punto, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Mirándolo de lejos. ¿Cuántas veces no hemos recibido una promesa de Dios, verdad? Y estamos que lo visionamos, lo miramos, lo visionamos. Tenemos que visionarlo, tenemos que mirarlo, tenemos que observarlo, tenemos que visionarnos a nosotros en el lugar donde Dios nos ha prometido, o en el sitio ejerciendo aquello a lo cual Dios nos ha prometido a nosotros que nos va a llevar. Muchas veces nosotros realmente tenemos visiones, porque nosotros somos espirituales, aunque vivimos en un cuerpo físico, pero muchas veces nos visualizamos de una manera muy negativa. Tenemos mucha facilidad para visionarnos cayendo en algo malo, visionarnos viéndonos pobres, o viéndonos mal, o viendo mal nuestra familia, o viéndonos divorciados, o viéndonos enfermos, o viéndonos inclusive de una manera desastrosa. Y tenemos esa facilidad para ver eso, pero sin embargo no somos capaces de visionarnos en aquello que Dios nos prometió. ¿Por qué? ¿Por qué no eres capaz de creerle a Dios y verte allí donde Dios te ha puesto? Fíjate que el versículo 13 dice: sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Tienes que creer en Dios y verte ahí. Ay, pastor, pero no sabes la vida que yo tengo, lo mal que estoy, por lo que yo estoy pasando, por lo que he pasado, o los pecados que cometí. Bien, lo que tú cometiste, Dios te lo perdonó. La sangre de Cristo te lavó de todo pecado. Y Dios te ha dado, ahora eres nueva criatura. Dios te ha investido de gracia, te ha investido de misericordia y te ha dado una palabra. Él te ha dicho lo que Él va a hacer contigo. Él te ha dado una promesa. Tienes que comenzar a mirarte dentro de esa promesa. Mirarte como Dios te mira, verte como Dios te ve y creer en aquello que Dios te ha prometido. Dice, saludándolo y confesándolo. O sea, tienes que confesarlo, tienes que hablarlo, tienes que cambiar tu lenguaje. El lenguaje de derrota, llevas muchos años, llevas mucho tiempo utilizando un lenguaje de derrota, el lenguaje del no puedo, el lenguaje del no hago nada bien, el lenguaje de siempre me pasa lo mismo. Ese lenguaje te ha traído únicamente ruina a tu vida. Es hora de que tú cambies el lenguaje y comiences a confesar lo que Dios habla, lo que Dios dice y lo que Dios te ha prometido.
aunque tú te veas justo en lo contrario, aunque tú te veas justo en el lugar que no tiene nada que ver con lo que Dios te dijo, no importa. No importa que tú estés en el lugar en el cual no tiene nada que ver con lo que Dios te dijo, porque Dios puede cambiar las circunstancias y puede cambiar hasta el lugar. Date cuenta de algo. Abraham no estaba en el lugar idóneo para formar esa familia de la cual Dios le había prometido que él le daría naciones, que naciones saldrían de él, ¿verdad? Y cualquiera podía haber pensado, ¿qué va? Aquí no lo hace, pero Dios coge y le da una orden, le da una dirección. Le da una dirección. Y él comienza a caminar conforme a lo que Dios le había dicho y a creerle a Dios. A eso voy yo. O sea, tienes que caminar conforme a lo que Dios te ha dicho, la dirección que Dios te ha dado, síguela. No te estoy diciendo ahora que dejes tu casa, tu parentela y te vayas a cualquier sitio. No, te estoy diciendo que de la misma manera que Dios le dio un plan a Abraham, le dio una palabra, le dio una guía, Dios también te la va a dar a ti o te la está dando a ti, ¿vale? Entonces ahí es cuando tú tienes que obedecerle y caminar conforme a lo que Él te ha dicho y comenzar a hablar lo que Dios habla, confesarlo, creerlo. Fíjate, más bien dice saludarlo. Saludarlo es hablar proféticamente, o sea, es decir, wow, está aquí, yo sé que está aquí, yo lo saludo en el nombre de Jesús, yo saludo al hijo que voy a tener, yo saludo la casa que Dios me va a dar, yo saludo al hombre de Dios que voy a ser, yo saludo al matrimonio perfecto que yo voy a tener, al matrimonio santo que yo voy a tener, yo saludo a las mujeres, saluda a ese esposo ungido que Dios te va a dar, a ese esposo que te va a amar y te va a respetar. Salúdalo. Ay, pero todavía no lo tengo. O quizás lo tienes y tu esposo es totalmente lo contrario. No importa, tú salúdalo. Salúdalo, porque Dios lo va a transformar. Habla a las cosas que no son como si fueran. Eso dice la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a cambiar nuestra mentalidad. Fíjate que habla, dice, conforme a la fe. Conforme a la fe, conforme a la fe. ¿Cuál es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, la convicción de lo que no se ve quiere decir que estás totalmente convencido de que Dios lo que te ha prometido lo va a cumplir aunque todavía no lo estás viendo. Esa es la fe. Tú estás totalmente convencido de que Dios va a cumplir sus promesas aunque todavía no ves nada de lo que Dios te prometió. No importa, porque lo que Dios dice, Dios lo hace. Ahí es donde yo quiero llegar. Ahí es donde yo quiero que juntos podamos entrar para poder conquistar nuestra tierra prometida. Mirad, la vida cristiana se vive una sola vez. Una sola vez. Morimos y vamos a la presencia de Dios. Pero como tú vivas la vida cristiana en estos días, es tu problema, es nuestro problema. Como la vivamos es nuestro problema, no es problema ni siquiera de Dios, porque Dios ya ha puesto delante de ti la bendición y la maldición. Te dice, escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y a toda tu casa. O sea, Dios ya te puso las opciones que tienes para poder vivir de una manera bien en la vida. Entonces, ¿cómo la estás viviendo? ¿Qué estás haciendo? Porque Dios quiere bendecirte a ti y a toda tu casa. Fíjate que habla, dice, mirándolo de lejos. O sea, mirándolo de lejos es eso. O sea, es que todavía no te llegó, pero Dios lo va a cumplir. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Así que no te preocupes si todavía no lo tienes. Porque lo que Dios te prometió está a las puertas. Déjame orar por ti. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús por cada uno de los que están ahí, por esta persona que me está ahí, que me está viendo, Señor. Te pido por ellos, Señor, que tú los toques, los bendigas, Señor, y que ellos comiencen, Señor, a tener esas visiones, Señor, y a ver, Señor, lo que tú les has prometido y comiencen a caminar en aquello que tú les has prometido. Yo los bendigo y declaro que este va a ser un día próspero para ellos, en todos los aspectos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sin más me despido y nos vemos en el siguiente devocional. ¡Chao!